Hola y bienvenidos al podcast Conduce con Confianza. Este es el test número 28. Recordaros que en la parte de abajo aquí tenéis el link para ir al podcast y poder ver todos los vídeos de forma continuada e ininterrumpida. Sin más, vamos a comenzar con las preguntas y respuestas. 1. Si no obstaculiza la marcha de otro vehículo que le sigue, ¿actúa correctamente? No, debe circular por el carril de la derecha. 2. Los vehículos prioritarios que circulen en servicio de urgente advertirán su presencia mediante la utilización simultánea de la señal luminosa y la señal acústica. 3. ¿Puede remolcar un vehículo a otro detenido en caso de emergencia en una autopista? No, está prohibido en todos los casos. 4. En esta intersección, ¿qué turismo debe pasar primero? El amarillo. 5. Para evitar que el vehículo en caso de lluvia planee sobre el agua, deberemos disminuir la velocidad. 6. Para evitar el atropello de peatones, los conductores deben prestar especial atención a los peatones que utilicen el móvil porque pueden ir distraídos. 7. Normalmente, ¿qué ocurre cuando un conductor sufre una distracción al volante? Tarda más tiempo en reaccionar ante una situación de riesgo. ¿Se puede realizar cambios de dirección en las intersecciones? Sí. 9. Ante un paso para peatones señalizado con marca vial solamente, ¿cuándo hay que detenerse? Siempre que un peatón esté atravesando o demuestre su intención de hacerlo. ¿El conductor de una motocicleta puede circular por una vía a la entrada de la cual se encuentra esta señal? No. 11. ¿Qué permiso de conducción será necesario para conducir un vehículo especial no agrícola cuando su velocidad máxima no exceda de 40 km por hora? Permiso de la clase B. 12. La carga transportada en una motocicleta de anchura inferior a 1 metro puede sobresalir por la parte delantera o trasera. Por la parte delantera no. Por la parte trasera sí, hasta 0,25 metros. 13. Un turismo con remolque ligero puede circular por un carril abierto a la circulación en sentido contrario al habitual? Sí, cuando haya sido abierto por obras en la calzada. Si un vehículo tiene el intermitente derecho encendido, pero el conductor señala con el brazo que quiere girar a la izquierda, ¿qué señal prevalece? La que realiza con el brazo. Si estaciona en una pendiente ascendente, está obligado a dejar puesta la primera marcha cuando el vehículo tiene caja de cambios. 16. ¿Están los conductores obligados a ceder el paso a animales en cañadas señalizadas? Sí, siempre. 17. ¿En qué situaciones utilizaremos el alumbrado por el día? Cuando conduzca una motocicleta en cualquier tipo de vía y los vehículos que circulen por carriles habilitados en sentido contrario. 18. ¿Los accidentes de tráfico suponen un enorme impacto económico para la población? Sí. 19. En una situación incierta, ¿podrá ganar unos metros vitales para evitar un accidente si coloca el pie frente al pedal del freno sin llegar a presionarlo? 20. ¿Cuál es la finalidad de la luz de gálibo? Indicar la altura total del vehículo. 21. Los conductores jóvenes, en general, evalúan peor los riesgos de la circulación. Sí, lo que aumenta la
posibilidad de sufrir un accidente de tráfico. 22. ¿Cuándo puede el conductor de una motocicleta circular sin casco? Cuando la motocicleta tiene una estructura de autoprotección y cinturón de seguridad, y así aparece en su tarjeta de control técnico. 23. ¿Son siempre ejecutivas las órdenes de los agentes de circulación? Sí, siempre. 24. ¿A qué velocidad máxima podrá circular un autobús que transporta escolares por una autopista? 90 km por hora. 25. Si el entorno de la vía es monótono y además hay poco tráfico, aumenta el número de distracciones al volante. 26. ¿Cuál de las siguientes es una norma en las operaciones de carga y descarga? Prohibición de depositar mercancías en la vía pública. 27. ¿Cuál será una velocidad anormalmente reducida para un turismo en una carretera convencional sin separación? La inferior a 45 km por hora. 28. Las imágenes que capta el sistema 360 del vehículo para simular el plano cenital del mismo proviene de cámaras. 29. ¿Qué debe hacer al ver que el autobús pretende incorporarse a la circulación? Facilitar la maniobra del autobús, llegando a detenerme si fuese preciso. 30. ¿Está permitido colocar triángulos de preseñalización a menos de 50 metros del vehículo averiado? No. Bueno, hemos llegado ya a la pregunta número 30. Espero que les haya sido de utilidad el test número 28 y espero verles pronto. Suerte el día del examen y hasta pronto.